Después, Germán, otra cosa también, cuando usted... Vos andame alcanzando el mate si seguimos tomando... Cuando usted vuelva de porque viaje... así no interrumpo. Digo, ¿viste? Porque si no Maggie, digo, sentate acá, total, por favor. tu voz se va a escuchar. Sí, no sé si la vamos a dejar o no. Yo lo vuelvo a contactar porque Pino me sugirió que haga como una especie de muestrario de materiales. Ah, bueno. Entonces capaz buscar a la un poquito vuelta, de... tranquilo. Sí, eso, sí, por eso yo dije eso no, más. no. Está bien. Claro. No, o sea, mi apuro más que nada con esto, y supongo que el de Pino también, era poder ya empezar a trabajar específicamente sobre usted. Yo la semana pasada le entregué lo que es la primera parte, que tiene que ver todo con el marco teórico, Sí. que ahí ya me dijo, no seas tan técnica, blanda un poco las cosas, así que voy a seguir trabajando sobre eso. Sí. Y sí meterme de lleno ya con lo que tiene que ver usted y específicamente con su obra. Bueno. Está bien. Muy bien, acá ya estamos. Bueno, voy a hacer una cosa. Yo te doy, te acerco el mate. Sí, eso no sí, se va a sí, hacer. relajado esto, como Está usted esté relajado. más cómodo. Yo solamente voy a aplaudir porque va a aparecer en la... para sincronizar Dale. después. Pero Sí. ahora manéjense libremente, tenemos todo. Bien. Bueno, en principio le vamos a pedir lo siguiente, que nos cuente un poco cómo es su inicio en lo que es la pintura al óleo, porque la tesis mía vio que está, Sí. o sea, el alcance que tiene es solo lo que tiene que ver con el óleo sobre tela. Entonces, ¿cómo es como sus comienzos dentro del óleo? Sí. Claro, yo al comienzo pintaba con acrílico. Y después fue un poco que me dijeron, o sea, varias gente decía, parece óleo, por ejemplo. Y después vi unos cuadros de Renoir, ¿viste? Hay uno que es conocido, son unos botes rojos, unos botes tipo canoa, ahí en un río, no sé. Y recuerdo ese cuadro, ¿viste? Es una cosa muy... no sé, eso me acercó a una cosa del óleo, no sé decirte más verdaderamente. Por ejemplo, bueno, a mí me gustaba, me sigue gustar, es una palabra frívola con respecto a Goya, pero bueno, a mí me impactó siempre mucho, por ejemplo, ahí. Y en acrílico, quizás por eso también, a lo mejor, de gente que me dijo, ¿qué es? ¿Qué material? ¿Qué es? ¿Óleo? No daba mucha pelota a eso. Y después fue lo de Renoir, no sé por qué. Y entonces estoy tratando de recordar los dos primeros cuadros que hice en óleo. Creo que es del año 89. O sea, yo los otros hasta el año 89 pintaba con acrílico. Y después hubo un momento entonces que seguí con óleo. Sí, porque mi dificultad era lo que yo temía un poco, es decir, el acrílico lo que tiene de bueno es que trabajas rápido, obviamente, se seca, podés volver sobre el trabajo, yo qué sé, viste, en 3 horas, 500 veces, volver a tapar todo de blanco si queréis, volver a pintar. El óleo ya, eso es muy engorroso. Claro. Y en ese sentido, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones respecto a la técnica? Bueno, entonces yo temía que, digamos, todo eso y ciertos planos, o sea, como el óleo tiene esta cosa de que se difumina, yo tenía un poco esta cosa del... Que es cierto, que lográs los pasajes más así. Yo eso no quería ver justamente si el óleo me permitía efectuar los cortes que con el acrílico me resultaban sencillos, ¿viste? O sea, la materia me acompañaba. Pensaba que el óleo, esto, así, no me iba a acompañar en ese sentido, que iba a ser una cosa más engorrosa, pastosa y todo. Y cuando me di cuenta que no, o sea que podía implementar yo cosas, poner un plano al lado del otro y cosas, y
y tapar y me las arreglaba y todo, entonces seguí, porque el óleo, claro, tiene una sensualidad, ¿no? Que el acrílico hay que un poco entrarle, penetrarlo, ¿viste? El acrílico es un plástico. Es decir, entonces no tiene que ser una limitación. O sea que si vos le entrás, rompés eso, que eso es una actitud, no es una técnica. ¿Entendés? Eso se va dando, no es que hay una manera técnica, hay que buscar que la materia responda a lo que vos necesitas, que eso te responda corporalmente. Entonces, como eso, viste, lo vas a buscar, así pintes con una piedra. Bien, pero en ese sentido usted siente que el óleo le aportaba más que el acrílico. Sí, sí, me sentí bien, que puedo decir. Ahora acabo de hacer una pintura con acrílico, ¿viste? Por ejemplo, como era entre comillas, un encargo para la película esta, ¿viste? Entonces, bueno, en realidad no me la pidieron con acrílico, no tienen ni idea. Me pidieron el cuadro, lo único que le importaba, está muy bien, ¿no? Entonces, pero yo lo hice con acrílico, por ejemplo, ahí, ¿no? Porque tenía poco tiempo y entonces eso sí es una cuestión. El acrílico responde a las urgencias de nuestro tiempo. Esto es así. Ya Goya mismo, ya en esa época, estamos hablando de 1830, ¿no? Turner, por ejemplo, ahora que está en la exposición en el museo, hay una cuestión de urgencia. El óleo exige que vos tengas respeto, que hay que tener, como decía el querido maestro Borrerena, muy bien, si no el material toma venganza. ¿Entendés? Claro. Entonces, yo trato de tener ciertas cosas, respeto. Pero después hay otras que te las vas manejando. Y los grandes pintores, estamos hablando de Goya y todo, vos notás que ya no esperaban todo el tiempo para el secado, ¿viste? Vos das una capa. Si no pintás en fresco, en el momento, ¿no? O sea, ahí hace todo el menjunje que quieras. Pero si vos dejás secar, ¿no? Un poco, vos tendrías que esperar que seque las capas inferiores. O sea, entonces, por lo menos un buen tiempo, porque bueno, el óleo sigue trabajando 50 años, ¿no? Eso es una ridícula, pero sí que seque bastante las capas. Entonces, vos tendrías que esperar 2 meses para volver sobre eso, imagínate. No va ya eso. Entonces, bueno, ellos mismos, las pinturas, creo yo, no tengo el detalle ahí técnico, quizás vos ahí, eso sería muy interesante, ver si esa urgencia también no ha debilitado los materiales de los pintores más cercanos al siglo XX, Goya incluido, Turner, eso es muy interesante ver. Más allá de lo que la materia, de pronto, bueno, ya sabemos, ¿no? Que si le pones un foco de luz, como se ponía en los cuadros, craquela, todo eso, pero eso por favor. Pero si el pintor, al no respetar estas cuestiones, bueno, no ha provocado que la pintura no tenga la solidez que tenía, no sé. Meyer mismo lo dice, que ¿qué dice? O sea, parte de los interiores también tiene que ver con la ejecución misma de cómo se han implementado los materiales y precisamente todo el tiempo en el óleo también es algo bastante... O sea, del pintor mismo. Sí. Claro. Sí. Bueno, yo supongo, pintura típica, ejemplo, ¿no? Holandesa, todo el tiempo del mundo, Vermeer 44, entonces una veladura
No se esperaba otra, secado, porque aparte son con aceite las veladuras, no son con trementina. Entonces seca todo el día. Entonces, bueno, y se daban todo ese tiempo, y aparte también sumémosla sobre tabla, que al ser más rígida, la tela siempre te está, aunque la tengas quietita en un lugar, está. Sí, bueno, en movimiento. Claro. Entonces, imagínate Rembrandt. Estamos hablando ya 1600, ¿no? La segunda etapa de Rembrandt, que es cuando empieza a meter, casi vos lo ves con la brocha y los gestos y todo, yo no sé ahí cuánto ya Rembrandt respetaba. La primera época, del cual tenemos un cuadro en Bellas Artes, que está ahí, un Rembrandt maravilloso, que donde no aparece el gesto del pintor, donde aparecen las veladuras y todo. No es la segunda época, por la que Rembrandt también fue muy cuestionado. Leía el otro día una cosa que se publicó en Ámsterdam 10 años después de su muerte. Dice, se ha perdido un talento porque Rembrandt no viajó después de su muerte, ¿no? Un crítico que decía que, bueno, sí, muy bueno, pero qué lástima que se perdió un talento porque no viajó a Italia, o sea, porque no tenía unidad. Mirá, no tenía unidad. Vos ves un Rembrandt, es decir, lo que menos le falta. Yo claro, creo que osado en decir eso, ¿no? Sí, pero yo creo que debía referirse a la gestualidad y a toda esa materia ya que viste que aparece, incluso en los retratos que vos ves que son de un realismo, de una verosimilitud más que realismo, viste, una cosa así, pero son brochazos. Yo creo que eso debía ser, ya no es la pintura lisa, ¿no? Yo creo que lo de la unidad va por ese lado. Sí. Bueno, pero yo no sé ahí si realmente ya no empezó una cuestión del respeto, porque de no respetar la cuestión técnica, porque todo va cambiando para mí por eso. Por ejemplo, ¿por qué abandonás el fresco? Y porque no te permiten muchas capas, tenés que ya hace 2 y después tendrías que borrar, ¿no? Con una espatulita en la pared, ¿no? Y volver a pintar porque ¿cómo se llama? El material, el temple, sea la caseína o al huevo, no admite muchas capas encima, se cae. O sea, yo pinto, por ejemplo, con acuarela, ¿no? Que yo siempre cuando pinto responde a lo que necesito. Es decir, no estoy pensando, voy a hacer algo vaporoso, etéreo y la acuarela, porque si el laburo me va pidiendo más, yo cargo de acuarela, me olvido de lo que es la acuarela. En todo caso, después haré otra. Pero me va pidiendo, yo sigo. Y a veces es seguido, claro, la acuarela no aguanta, vos estás pintando, no te das cuenta, pero después pasan 3 meses, está seca, y donde pusiste mucho se craquela, porque el pegamento no aguanta tantas capas. Entonces, ¿qué tenés que pasar? A la témpera, por ejemplo, y ahí tenés que pasar, que estamos en el temple, más o menos lo mismo, entonces tenés que pasar al óleo, es decir, y los pintores han visto a ver qué pegamento hay que me aguante más. Es una cuestión así. Sí. Entonces encontraron el óleo, buscaron aceites, unos son muy lentos, otros amarillean, entonces, el que se encontró el más cristalino, etcétera, ese anduvo más, funcionó más y sigue. Pero pasaron 2 siglos, no hace falta que pasen 1000 años, pasaron 2 siglos y esta urgencia empieza a buscar otro material. La resina se descubre, no sé cuándo, por ahí me equivoco, pero creo que a mediados del siglo XX, es toda una explosión en el mundo. Hoy hasta los coches son, las puertas, todo, antes eran de chapa, ahora son todo de resina sintética, todo es resina sintética. Entonces, polímeros, no sé cómo, entonces se descubre eso y se empezaron el acrílico, ¿no?
bueno, recorrimos muchas más cuestiones, pero me parece que son interesantes, importantes, más que interesantes, importantes, sí. Yo la cuestión es que sin embargo el óleo me sentí cómodo y yo decía que en este cuadro, como tenía que hacer rápido, y estaba, porque este es el punto, que si yo estoy pintando para mí, yo el cuadro lo dejo, lo miro, no tengo problema. Acá tenía que avanzar, entonces de pronto en una noche tenía que tapar toda una gran zona, y entonces no podés, es decir, la grasa del óleo, sacar todo, mentalmente te dispone mal. Yo sé que pintaba, y entonces con el acrílico sabía que a la media hora yo podía estar dándolo vuelta a lo opuesto. Sí. Si había un negro podía poner un blanco encima y ser todo blanco. Entonces mentalmente estaba tranquilo. Cuando de pronto entonces esto era, se conjugaron los astros, hacía que, entonces dije lo hago en acrílico, ¿viste? Pero si no, como cuando no tengo una cosa así, entonces el óleo, no sé, siento que hay una relación con le responde de otra manera la expresión, en fin, sí. También hay cosas un poco personales, ¿no? Sí, como en todo trabajo de artista, sí, supongo yo. Sí. Bien. Ahora hablando un poco de lo que tiene que ver con el proceso creativo y la ejecución, pero desde el punto de vista como de la organización, por así decirlo, ¿no? Desde las características de los materiales. Cuéntenos un poco, a la hora de preparar un cuadro, cómo va eligiendo el bastidor y las telas, si lo prepara usted, si lo compra hecho. El bastidor, bueno, la tela mínimo de algodón, ¿no? O sea, claro. En general, no de lino, y bueno, el lino es caro. Yo no he usado de lino, algodón, 100% algodón, ¿no? Los papeles también, creo que los mejores son 100% algodón. Hay otros que no, pero bueno, amarillean, creo, ¿no? Los otros papeles, digo, no las telas, ¿no? O se resquebrajan también, si son de celulosa, ¿no? El algodón. Los passepartout me dijeron, por ejemplo, ¿no? Los de museo son de algodón. Claro, se busca que sí, que sean lo más estables posible. Claro, no es el blanco puro, es un blanco atenuado, pero siempre permanece igual. Claro. Entonces, 100 años te va a quedar igual, se supone. Bueno, en cambio el otro, ¿no? Lo tenés hecho como un papel de diario que lo dejas, se te pone amarillo y se te quebró todo, aparte, bueno, el passepartout no, porque es grueso, pero bueno, entonces el algodón, bueno, la tela sí de algodón, y yo preparo bastidores, si puedo compro, pero si no también lo preparo. Ahí sí, es un poco, a mí me importa que queden derechos y firmes y que no reviren. Sí. Esas cosas, entonces me parece que es un espanto, porque el laburo te distrae del laburo. Sí. El laburo tiene que estar bien, ya está, tiene que estar bien. Entonces sí, trato de tener una madera, compro que me dicen que está bien estacionada, y bueno, es cierto que ahí habría que prepararlo con los ingletes, con la cuestión para que la tensión de la tela, sí, yo no, cuando yo lo preparo no hago eso. Directamente en grampa. No hago el ángulo y el encastre. Sí. Lo pongo con tornillo, con un sistema que anda bien, queda firme, uso un buen ancho y un buen espesor, y bien, y ahí están, bien. Pasan años y se mantienen derechos,
y bueno, economizo, eso es una cuestión monetaria, si no encargaría. Y la tela la compro suelta. Bien, como el rollo. Sí. Bien. O sea, el tema fue que de pronto, como yo tuve que viajar y exponer afuera en los 90, y vos tenés que llevar las telas enrolladas, hay todo un tema aduanero ahí, ¿viste? Pero aún así, a veces las llevas armadas es un dineral. Entonces, bueno, vos las llevas enrolladas. Entonces, el tema es que si yo compraba la tela, como comprábamos antes con los amigos, que había una tela que era, no sé si se sigue haciendo, pero era famosa, la cabeza de toro de Alpargata, me acuerdo. Le hacemos propaganda, no se está más 100% algodón desde ya de, no sé si 9 onzas, 11 onzas, era gruesa, ¿viste? Una tela. Tengo alguna, ¿viste? Buenísima. Claro, el rollo se te hace, es decir, el doble o el triple. Claro. Entonces yo, la tela que utilizo, que sería, creo que sería, no menos, eso sí, no menos que loneta, ¿viste? Es una tela delgada, pero no el liencillo, Claro, no, porque eso ya está porosa. No, la loneta mantiene y entonces te permite una agilidad buena. ¿Y las imprimaciones? La imprimación, sí, utilizo el gesso. Bien. Tendría que, en realidad, sí, ves, ahí es un tema, claro. Y bueno, viste, eso ya está. En realidad para el óleo corresponde a algo orgánico. El óleo es orgánico y entonces yo estoy poniendo un material inorgánico, que es el gesso. Dice el gesso apto para el óleo, dice. Como son fabricantes... Claro, ¿les podemos creer o...? Y no, pero le puede porque, viste, no es acá, viste, un pelandrón que lo fabricó acá y que te dice dale, que no, eso es una cuestión internacional. Incluso no sé cómo estarán, pero creo que los institutos famosos, no sé si sigue funcionando el Max Werner en Alemania o hay institutos, viste, que aprueban o no las cosas. Claro, bueno, sí. entonces hay marcas que, entonces, si dicen, las internacionales que conocemos, dicen apto para acrílico o óleo, bueno, está bien. Pero en realidad el otro es la imprimación correcta. Pero yo, esa es muy complicada. Claro. Entonces usted da... Es muy capas. complicada. Y doy... Sí, yo creo que si yo doy 2, sí, una no alcanza. Bien. ¿Y qué marca Y es 3 sería mejor. Marca, y bueno, yo he comprado mucho y tengo ahí todavía de Nacional. Atelier me ha funcionado bien, por ejemplo. Antes se usaba la Teniers, Sí. que ya quebró, ¿no? La empresa no está más. Que fabricaba, también llegó a fabricar óleos acrílicos, que creo que de los nacionales siempre fueron los mejores. Y bueno, yo usaba esa marca, pero no está más. Tengo Atelier y me anda bien. Y digo, sí, le paso una vez, no cubre, ¿no? Claro, yo a veces me fijo 2 veces y el tema es que, sobre todo en el óleo, no pase el aceite a la tela, porque si vos estás con el acrílico no tenés problema si la base no es no ha cubierto todo. Sí. Incluso hay pintores, creo, en Estados Unidos, digo en Estados Unidos porque de los años, así, la primera generación de acrílicos, que gustaban de pintar directamente sobre la tela. Les gustaba el contacto, no ponerse esa base,
de gesso. Y bueno, si es acrílico, el tema que creo que ahí, por ejemplo, lo que les puede pasar es que la tela chupe el color. Entonces, no es que se va a deteriorar porque es un plástico sobre la tela, no la va a pudrir, no va a sacar hongos, nada, pero sí le puede restar. Vos la ves fresca, un rojo, pones uno verde, y después la tela puede chupar. Si vos tenés la base, mantiene más el color del pomo que vos ves que estás poniendo de la mezcla, ¿no? Eso, bueno, pero de pronto, como el pintor ve si le chupó, claro, ahí viene un tema, ¿ves? Por ejemplo, vos estás pintando, haces una mancha y te queda bárbara, volvés a la hora, secó el acrílico y cagaste. ¿Cómo haces para reproducir de vuelta esa mancha que salió espontáneamente? Sonaste, te la chupó. Ahora, si haces un tipo de pintura donde vos volvés y la ves que el color decayó, suponete por no ponerle la base, siempre estamos en esa, entonces vos volvés a pintar y seguís hasta que te responda tu ánimo, lo que vos quieras. Pero a veces así podés perder cosas. Con la base, eso estaría, incluso uno podría preparar, yo a veces lo hago, pongo una base blanca, eso es blanco de fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ser un foco de luz. Es decir, el acrílico todavía no sabemos lo que sucede, pero sí en el óleo se sabe, que se llama saponificación, es decir, que con el tiempo va transparentando sutilmente, lo cual enriquece, ¿no? A veces pasa como con un guiso, dejarlo para el otro día que está más rico, y así como la comida a veces se come con los ojos, la pintura a veces entra por la boca. Entonces, digamos, por el cuerpo sería, ¿no? El punto que es eso. Entonces, va transparentando. Si vos llegás al fondo, si ese fondo no es blanco, apaga. Claro. Bien. Apaga. Entonces, ahora, en otras épocas hay pintores que usaron fondos marrones, ¿no? Fondos así, bueno, tampoco, yo qué sé, no es que te lo va a pagar, pero son cosas. Yo pongo el fondo blanco, después pongo de pronto vuelvo 2 manos del fondo blanco y después hago una tercera veces con algo de color. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de pronto estoy pintando y quedan zonas del fondo. ¿Viste que no cubrís eso todo? Es muy característico de su pintura. Sí. Varios cuadros que he visto tienen siempre una partecita que... No es un plan, va surgiendo y van quedando y a mí me interesa que a veces lo que me ha pasado es que al estar el fondo muy blanco, ese blanco frío y todo, no me funciona y nuevamente se pierde la espontaneidad, no voy a estar ahí pintando, ¿viste? Entonces yo le hago un fondo de cierto color, cierto tono que ni se nota, el que lo ve como blanco, pero es un blanco más un poco terroso, leve. Y entonces, si quedan esas zonas, actúan bien. Claro. ¿Viste? Eso es lo que hago. Cuando usted habla de poner un blanco, ¿habla del blanco mismo del gesso? Del blanco que viene. Ah, listo, bien. El que viene... No es que usted arriba agrega otro, no. El gesso, digamos. No, listo. claro, y si el gesso es para eso. Sí. O sea, viene, es un blanco con una materia, con lo que sería el reemplazo en el óleo del polvo de mármol, claro, ¿no? La creta, que se llama, el preparado de la creta, ¿no? Y, o sea, un espesante que le da cuerpo. Bueno, y el tema que con el óleo, como yo pinto con el óleo, entonces yo a veces me fijo del lado de atrás un poco que cubra, porque si no va a entrar el aceite.
Entonces de pronto le doy una tercera mano, porque uno lo ve que está blanco, pero vos te fijas del lado de atrás y ves que pasa la luz, en algunos lugares no y en otros pasa, entonces ahí va a pasar el aceite. Me ha pasado a veces, ¿no? Pero no ha pasado nada, pero si pasa pues lo ves del lado de atrás, después pasa un tiempo, da la vuelta y te das cuenta que pasó. Y bueno, supuestamente no está bien porque pudriría. El algodón, claro. Claro, ¿no? Pudriría. De pronto lo que sucede, creo yo, esto no, creo yo intuitivamente, que de pronto si seca, ¿viste? Porque termina secando, tampoco es que es una materia grasa espesa que queda ahí, porque es algo liviano que seca, a lo mejor el tiempo mismo, al secar, neutraliza la acción de que se pudra por ahí, porque a lo mejor secó totalmente y por ahí, por eso a lo mejor tengo esa tela que no, claro, que no ha generado problemas. No ha generado problemas. Bien. Yo no le veo, ¿viste? Algunas tienen 20 años y tienen sí, ese también proceso. tiene que ver con la cantidad de aceite que tiene la pintura. Claro, porque tampoco es que le estás tirando un balde de grasa. Vos pasás, fondeás, por ejemplo, y después ya una vez que va cubriendo, ya las mismas primeras manos ya impermeable. Bueno, ¿viste? Sí. Claro. Y después, ya directamente con lo que tiene que ver con la pintura en sí, el óleo. ¿Cómo es la elección del óleo? ¿Usted los prepara sus propios óleos? ¿Compra productos ya manufacturados? Y no, yo he preparado, sí. También en una época se nos daba a veces por preparar un poco los acrílicos, siempre con buenos pigmentos, ¿no? O sea, cadmio, no anilina, ¿no? No. Correaleno nos había enseñado un sistema, ¿no? Para probar eso. Agarrabas el pigmento, lo calentabas y si cambiaba de color no hay problema siempre y cuando vuelva, supone al color. Por ejemplo, el ocre, el rojo, por ahí lo calentás y se pone oscuro, ¿viste? Pero si después se enfría, vuelve al ocre, ahí no hay problema. Si cambió de color y quedó, ahí ya es un problema. Es anilina. Claro. ¿Y qué sucede? Decolora, ¿no? Entonces, si está la luz, bueno, son pigmentos, no van. Claro. Entonces, pero se vende el pigmento, bueno, te digo, no ahora que ya hay, te estoy hablando año 80 y pico. Íbamos a una tienda, nosotros teníamos el taller con los amigos que ahora estamos exponiendo con los neonegristas, estos Sapi, Mariano, ¿viste? Bueno, teníamos el taller Córdoba y Gurruchaga, y a 10 cuadras había una química, una tienda de productos químicos que vendían pigmentos. Tengo todavía las bolsas. Han comprado, se han abastecido. Después te puedo mostrar. Bárbaro. Sí, te puedo mostrar. Tengo las bolsas porque no lo terminé, usé algunas cosas, otros quedaron. Entonces vendían pigmentos para nada, para empresas que hacían baldes, tachos y todo, o sea que había anilina, por supuesto, y todo, pero el dueño ahí era un local chiquito, no existía todo esto de que el pigmento, que ahora vas a las artísticas y tener los pigmentos de las marcas conocidas, viste que todos son dinerales. No, veía en los 80 eso. Entonces, pero el tipo sabía y nos decía, esto no, esto sí, este es cadmio, porque el rojo de cadmio, claro. Este es rojo de cadmio. Y después nosotros hacíamos esta prueba, por ejemplo, yo la hacía y veía que volvía el color, pero bueno. Entonces, usando esos pigmentos, compraba, por ejemplo, el medium. La resina, sí. Para el acrílico. Pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? Terminaba saliendo lo mismo, porque el litro de medium era lo mismo que un litro de color casi. Entonces, basta, ¿viste? Un poco lo haces porque está bueno, conoces y todo. Y con el óleo, y
Bueno, el óleo, todo es más engorroso, tenés que, viste, si pones mucho aceite, si no pones mucho, si pones cera, si no pones cera. Algunas cosas he hecho en su momento, cuando había, también te quiero decir, principio de los 90, a veces también había menos materiales. En los 90 empezó toda una eclosión, viste, de todo se mundializó más, ¿no? Caída del muro de Berlín, viste, todo tiene que ver con todo. Entonces, viste, los viajes, era más fácil conseguir pigmento y todo. Hasta antes no. Claro. Estaba un poco vedado ahora es más fácil. Entonces había cosas y colores que de pronto no conseguía y que tenías en pigmentos. Y yo me he hecho verdes y cosas con pigmentos comprados que para el óleo que no conseguían los pomos, por ejemplo, porque no vivíamos, viste, ahora es más fácil. Pero bueno, pero después también conozco pintores amigos que les gusta hacerlo, yo qué sé, no sé. Mira, hay un libro está el libro, antes del Tratado de la Pintura de Leonardo, está el Tratado de Cennino, sí, 1300 creo que es, ¿no? 1400. Años de mata. 1350 creo, por ahí, lo tengo. Es muy lindo. El tipo te está diciendo a los pintores, porque en esa época tenías que ir a las canteras para conseguirte el blanco de el blanco de aquello, bueno. El tipo le dice, escúchenme, dice, si está fabricado, compren el fabricado, déjense de hinchar las pelotas, ya en esa época, ¿viste? Cuando es bueno, ¿viste? Y hay buenas cosas. Sí, y eso le quería preguntar, en ese sentido, ¿usted siente que lo industrializado, por así decirlo? Pero lo dice Cennino, no, te quiero decir que no es no estoy haciendo folclore, vas y lo lees, dice que se compre fabricado, viste, que está bien ir, dice y todo, viste, pero bueno, esto quiero destacarlo, no es un... Bueno, en ese sentido, ¿usted siente que como esta experimentación o este lado más artesanal desde la fabricación de los materiales hoy en día no aporta a la pintura mucho más que lo que puede ser comprar el producto ya hecho? Y yo creo que, no sé, la verdad que no, salvo que haya una cuestión de costo, salvo que vos quieras hacerte un óleo con aceite de adormidera, ¿viste? Creo que la amapola, la adormidera, el opio, adormece. Bueno, no sé, o con aceite de castor que te quiera porque vos no sé qué querés inventar, viste, te dure más, no sé, salvo que quieras hacer algo así. Por ejemplo, ojo, en la restauración, por ahí, ustedes necesitan a lo mejor cosas, pero yo creo que también en el mundo de la restauración debe estar inventado más o menos todo. Y sí. Entonces también, no sé, viste, salvo que vos quieras mezclar dos aceites con un óleo para restaurar la punta de un cuadro, que bueno, cosas muy puntuales. Claro, pero en líneas generales. En líneas generales no. Y lo mismo que suponete que vos quieras, yo he visto óleos, pomitos de marca, no sé si está Sennelier, bueno, una marca normal. Un pomo de pronto $200. O sea, digamos, yo entiendo que ya es o para pintores que pintan de pronto chico, viste, para restauración, donde vos con eso, bueno, te gastás eso, pero vos imagínate pintar cuadros de 2x2 por con esos materiales, salvo que sea, yo qué sé, viste, que ya estés el primer mundo y es el pomo, te digo, no estoy exagerando. Entonces, por ahí son de una calidad, viste, que sí, no sé. Claro, yo creo que también habría que como contrastar eso. ¿Realmente la calidad varía o es algo que...? Y no sé, ahí desconozco en eso. Yo creo que se puede sacar, creo que algo debe haber. Es como los vinos, viste, no sé, hay vino
no sé si de $1000, alguna vez he probado uno y hay una diferencia, no sé si para tanto, pero que hay una diferencia, notás y decís que estoy tomando, ¿viste? Y no es que estás tomando un vino Arisu, ¿viste? Perdón a los fabricantes de Arisu, si siguen existiendo. Pero digo, estás tomando de pronto un vino bueno, de precio, y de pronto te vas a eso otro, ¿viste? Ahora miércoles. Claro, hay, no sé si para justificar eso, bueno, eso nunca sé, no sé, yo ahí no conozco, pero que hay diferencia, y que tienen, y más pigmento, más pigmentación, por ahí el pigmento ese. Me han dicho, por ejemplo, que vos vas a los lugares, los cadmios, lo que sé, cadmios hay muchos, o sea que, es decir, que ya primero es que sea cadmio, porque igual ahora dicen que es venenoso, no sé qué es, el cadmio se prohíbe, pero el cadmio es un color lindo, bueno. Entonces, primero que sea cadmio, que no te metan mezclado, eso primero. Pero entre los cadmios tenés de la A a la Z, y tenés calidades, y tenés precios, ¿viste? Sí, la composición varía muchísimo. Y varía, pero es cadmio, o sea, con que uses el más barato es cadmio. Claro. Pero de pronto, y se nota, mira, en la época de la milladura acá, que más o menos de siempre, salvo algunos momentos buenos que se tienen, que se han tenido, pero por ejemplo 2012 que quebró, ahí quebró Teniers, por ejemplo, bueno, Antonio, ese es un pintor, López creo que era el dueño, sí, López, decía López. Bueno, después volvió a resurgir y después se terminó otra vez. Bueno, pero por ejemplo, que cuando volvió a resurgir, o sea, en el 2005, así, de pronto ya no fabricaba los mismos colores. Vos veías los rojos, por ejemplo, no tienen la luminosidad. Yo muchas veces, a veces los alumnos, yo como ahora no uso acrílico, bueno, entonces trae los rojos de ahora que hay, ¿viste? De las marcas, que son Alba, Eterna, bueno, eso que hay. Y yo te agarro, pero nomás, que es un rojo estudiantil, o sea, de Winton, no es Winsor & Newton, ¿entendés? Este color no lo tenés en acrílico, no tenés esta luminosidad. Quiero un rojo así en acrílico nacional y no hay, entonces yo voy afuera o vienen acá cuando se importan, y de esta marca en acrílico sí. Por ejemplo, tenés esto. Y bueno, ¿viste? Entonces, ¿viste? Lo que vos no llegás con esto, no llegás. ¿Qué vas a hacer? Agarrás un rojo, por ejemplo, del otro y le pones un poco de blanco para darle luz. Sí, pero lo estás poniendo blanco. No es lo mismo. Por algo se llaman colores primarios, ¿no? O sea, no se pueden hacer rojo, amarillo y azul. O vienen buenos, o si ya agarrás un amarillo terroso, perdón por la palabra, cagaste, tampoco dije una palabra, pero te quiero decir, ¿no? Porque, y lo notás, lo mezclás con un azul y el verde sale un verde apagado. Vos estás esperando, si querés un verde apagado está bien, porque no tenés por qué pintar con un color fluorescente. ¿Dónde está dicho? Vos podés pintar con negro, si querés, con tierra, como decía de la Croix, dadme agua de la zanja y les haré la rubia más hermosa. Y es así, ¿viste? Es así, ¿entendés? Pero si vos querés, pero es bueno tener una base buena. Vos tenés que tener un rojo de esto. Si yo quiero, después lo ensucio, lo pongo negro, lo embarro, ¿viste? Pero eso es otra cosa. Pero me gusta tener el amarillo luminoso, y después hago lo que quiero, porque pongo agua de zanja y hago la rubia más hermosa, perfecto. Bueno, pero y eso es importante, y te quiero decir que eso no es, en la cuestión nacional deja que desear, ¿viste? Eso. Yo no, por ejemplo, óleos nacionales. ¿Conoces alguno para recomendarme? ¿Qué hay? Nacionales. Yo, por ejemplo, Teniers fabricaba, bueno, ahora ya no existe más,
no tenían la luminosidad. En los acrílicos tenía esos rojos, ¿viste? Tenía esos amarillos. En la primera época más gloriosa de López, de todo, que incluso a veces faltaban, ¿viste? Porque no tenían cadmio, no habían importancia y no fabricaban, no lo hacían con cualquier cosa, se notaba. Bueno, después bajó. Y óleos, no sé, el alba, por ejemplo, a mí me resulta tremendamente aceitoso. Ellos no es que te lo hagan así, o no sé, por ahí lo chamullan, pero dice que ellos, es su fórmula, no es que le salga mal para ellos. Ellos dicen, tiene que tener esto de aceite. Vos sacás así y es un río de aceite y te queda una pintura con ese brillo. Al que le gusta, bueno, sí, es que en realidad no está mal para el que quiere, yo qué sé. A mí no me va. Entonces no tengo otro acá. Claro, ¿y qué marcas usas? Y uso las que voy teniendo, viste que tengo las bien. Acá, bueno, hay, porque vienen importadas estas Winton. Sí. ¿Viste? Y son más caras que las nacionales, pero bueno, ni comparar con la Windsor. Y está buena. Bien, entonces usa esa. Por ejemplo, uso esta, la que siempre me gustó, pero esa no viene, y cuando he viajado me traje, algunas quedan ahí, las Lefranc. Lefranc tenía, por ejemplo, una marca muy cara y muy buena, y los pomitos chicos, y después tenía otra de pomos grandes, intermedia, pero ¿qué intermedia? ¿Qué sé? Un lujo, sí. Entonces, y no son aceitosas así, claro. Vos, viste, es una cosa más de una consistencia como más manteca, una cosa así, viste, no como una milanesa frita, viste, claro. ¿Y estos están catalogados como materiales para artistas o materiales de estudio? No, de estudio. No, los Winton son de estudio. Bien. Pero andan bien. Bien. Bárbaro. No, andan bien. Y bueno, yo creo que verdaderamente en estas marcas, ¿viste? Lo que tienen eso son serias, o sea, andan bien. Es decir, no por ahí no están, no tienen una el pigmento por ahí es el mismo, pero por ahí no tiene tanta carga. Claro. Bueno, pero no estás usando algo que se te va a amarronar. Claro. Porque eso también, ¿no? Pasa el tiempo y el laburo sobre todo, imagínate que vos le metés así y de pronto ese naranja se te entra, pasan 10 años y ya sea un color amarronado y bueno, no sé, ha pasado en la historia también eso, ¿no? Por ahí. Sí. Sí, bueno, ¿qué pasó? También es una cosa medio en la Sistina, ¿no? Claro, también. Sí. O sea, los colores que se usaban, qué cosa eso, ¿no? Porque después, yo me acuerdo una vez, fui a ver una muestra, mirá, había una exposición de Raquel Forner, ella vivía y ella hizo una visita guiada. Ay, qué lindo. Sí, hizo una visita guiada en el Bellas Artes. Y ella decía que ellos, en los años 40, así, pintaban mucho por lo que veían en las revistas del arte europeo y todo, y las revistas o libros, pero las reproducciones eran, o sea, si la Sistina ya había decaído de color, la reproducción era peor todavía, sí. Entonces, claro, dice, después nos rebelamos contra eso, pero al principio vos ves eso y te atenés a esa cosa llamada famosa de paleta baja, ¿viste? Entonces verde seco, rojo seco, ¿viste? Todo así. Ella contaba eso. Entonces si vos ves, claro, y después descubrís que Miguel Ángel, ¿viste? Era una especie de Van Gogh, entonces vos ¿sabés qué? Porque siempre uno al principio, claro, vos te vas identificando hasta que después vas hasta donde te sale la cosa,
Pero claro, obvio, entonces si vos tenés en tu cabecita que Miguel Ángel era marrón y que Van Gogh era una explosión de color, y bueno, viste, pero vos vas viendo que los antiguos, ¿entendés? No eran ninguno nenes apocados, y después vino el siglo XX y reventó todo. No, Siempre se reventó lectura, todo, claro. ¿entendés? Sí. Depende de cómo nos llegue también es la lectura que hacemos, y es como usted dice, después uno va descubriendo qué había detrás y ahí ya va cambiando un poco la percepción. Sí, porque incluso después cómo se enseña. Uh-huh. Aparte después te enseñan eso mal en las escuelas de arte, de todo, ¿viste? Te enseñan que antes todo el cuadro, ¿viste?, se construía. Entonces te enseñan que es cierto. No, siempre las cosas se montan sobre ciertas partes ciertas, ¿no? Es cierto, pero lo que no te dice de que si Uccello, viste, estaba haciendo los escorzos, viste, y haciendo eso, para él era un juego, él jugaba, no estaba enseñándote en la escuela el de arte para ser perfecto, estaba como chico con juguete nuevo, porque era así, un descubrimiento. Entonces se quedaba en vela toda la noche, como cuenta Vasari, viste que lo dice Vasari, dice, la mujer le decía, Uccello, vení, viste, eso es lindo, lo cuenta, ¿viste? Claro. Bueno, entonces estaba, era todo un fervor en esa construcción. Eso se pierde y ¿qué te queda? La cáscara. Y bueno, y entonces la paleta baja también, viste, por ejemplo, ¿no es cierto? Aparte también está el tema de que es cierto que vos para tridimensionar ¿no? hacer el volumen, el Renacimiento, ¿no? Tenés que bajar, obviamente, ¿no? Si vos querés hacer un cortinado y querés hacer la sombra, no podés mantener el rojo, que los de la Edad Media lo resolvían con una línea negra que te decían acá vendría el pliegue, pero el rojo se mantenía. Entonces vos tenés que ensombrecer el rojo, ¿no es cierto? Va llevando al marrón, a las tierras, que vos ves todo ese periodo, que son todo tierras, viste, todas tierras. Pero ¿qué tierras era? La actitud no se pierde nunca. Entonces no es que sos Van Gogh porque usás un rojo, es decir, es la actitud, porque vos ves esas tierras, pero revientan, por más que, no es que está ahí haciendo, sí, está, pero siempre con la actitud, cuando va más allá, entonces vos tenés ahí la diferencia entre una cosa doctoral y profesoral que le hiciste bien, y el otro que aún con eso, no sabes por qué cuestión que le pone, pero que te manda, ¿viste? Entonces no es una cuestión técnica, ¿no es cierto? Siempre se dice siempre esto, pero después se termina enseñando la técnica, y no, sobre todo que nadie te puede enseñar a hacer nada, porque nadie puede estar en tu mano, ¿viste? No hay ningún Miguel Ángel, ningún Van Gogh suponiendo, porque ellos también seguramente quisieron que tuviera otro antes de ellos en la mano de ellos. Porque la historia, ¿viste? Cuando Van Gogh tendría 20 años, también gustaba de muchos que eran sus maestros. Entonces, bueno, como nadie te puede enseñar a hacer nada, pero sí sensibilizar la mirada, ¿no? Y ver cómo eso está presente Ahora yo vi la muestra de Calder, por ejemplo, ¿viste? Y si vos no distinguís, ¿no? Y no ves, uno lo siente, el espectador va y lo siente y lo siente, perfecto, pero hay que, aparte, si no se objetiva que esa pelota que yo vi colgando de madera o una chapa, no es algo que él puso en un balde de amarillo y no es un objeto, un diseño industrial. La pintó, tampoco es que agarró y la pintó y dijo voy a hacer acá un Miguel Ángel. La pintó de amarillo, pero hay una cosa
que le imprime, que no es una cuestión técnica. Entonces Calder no es diseño, no es concepto, como vi en un artículo que se dice ahí, ¿viste? Como si el concepto, ¿qué concepto? Es el cuerpo que está puesto, lo ves y vaya a ver es fantástica. Es decir, los alambres que están retorcidos, hasta son medio, ¿viste? Si te sensibilizas a eso, si no vas a ver solo no sé, el hombrecito que te hizo colgando como para que vos te lo cuelgues en tu habitación como uno que no es eso el tipo, ¿eh? ¿Vos qué decías? No, me hace acordar a una entrevista que leí de usted que decía que la pintura es visceral. Claro. Yo lo leí y dije sí, totalmente.